Bueno, la idea de resolver este ejercicio, acá está el enunciado, ¿sí? Es, dado un número natural n, calcular el factorial de n. El factorial es una multiplicación sucesiva de los valores hasta n, desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿sí? Para obtener de resultado final 120. Nosotros podemos imaginarnos, ¿sí?, que lo primero que hay que hacer, ¿sí?, es pensar en la entrada, ¿sí? Y la entrada sería el número natural n, ¿sí? Mientras que la salida sería el factorial de ese número para resolver qué hay en el proceso intermedio. Tenemos que imaginarnos que hay una multiplicación sucesiva de ese valor, es decir, que iríamos multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente hasta n-1 y n. Todo eso tendríamos que guardarlo en una variable que se llame, por ejemplo, fact. Y la variable factorial también tendría que ser natural, o entera por lo menos, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa variable tiene ciertos límites por los cuales no va a poder pasar, o sea, suponemos que un valor no puede ser mayor a el número máximo que puede representarse con los enteros dependiendo del tipo de computadora que estemos usando, pero en forma teórica puede llegar a infinito. Entonces, primero que nada, entonces recordemos que para resolver el problema ya tenemos el enunciado, tenemos la explicación del enunciado que deberíamos escribirla, ¿sí? Luego tenemos el análisis y podríamos llegar a pasar a la parte de programación o diagramación. Recordemos también que tenemos que identificar qué tipo de variable es factorial, ¿sí? Pero no del tipo de datos, sino del comportamiento que va a tener esa variable. Por otro lado, tenemos que ver cómo vamos a ir cambiando los valores de 1 hasta n. Entonces podríamos llegar a decir que en el tipo de dato, o sea, el tipo de variable, el comportamiento de la variable factorial va a ser el de un acumulador multiplicativo, ¿sí? Entonces factorial va a ser del tipo acumulador multiplicativo. Sin un acumulador multiplicativo, y queremos resolver ese valor, no lo podemos inicializar en 0, tenemos que inicializarlo en 1. Entonces también tenemos que recordar que factorial va a ser igual a 1 en algún momento del programa. Luego, para contar esos valores desde 1 hasta n, que como recordamos que como es una entrada, lo primero que hacemos es leer n. En el proceso tenemos que factorial va a ser del tipo de datos enteros, ¿sí? Que va a tener un comportamiento de un acumulador multiplicativo y que va a ser inicializada en 1. Y por otro lado vamos a contar y vamos a poder decir que tanto factorial como contador van a ser enteros y el contador va a inicializarse en 1 también, teniendo como límite n. Entonces, f de n, que va a ser la salida, va a ser la variable factorial, que es lo que vamos a mostrar nosotros al final. ¿Qué podemos pensar también? Bueno, si tenemos que contar desde 1 hasta n, vamos a usar una estructura de repetición. Entonces, toda la solución del problema va a ser una repetición, ¿sí?, que va a ser mientras que n sea menor, que el contador sea menor que n. Mientras que el contador sea menor que n, nosotros necesitamos repetir algo. ¿Qué vamos a repetir?
y vamos a repetir que el factorial, que tiene la estructura de un acumulador, ¿sí? Va a ser el comportamiento de un acumulador, por lo tanto vamos a decir que factorial es igual a factorial por el contador, que fue inicializado en 1, ¿sí? Acá fue inicializado en 1, y que después tenemos que cambiar el valor al contador. Entonces el contador va a ser igual al contador más 1. Y esa sería la estructura y la resolución del programa, ¿sí? Inicializar las variables, hacer una repetición con la forma del mientras, y para finalizar, por supuesto, mostrar el resultado del factorial. Obviamente que esto lo tenemos que representar o pasar a la forma en la que nosotros representemos un diagrama o representemos el algoritmo, ya sea pseudocódigo, un diagrama de flujo, un diagrama de Chapin, un diagrama de lo que sea, y posteriormente pasarlo al lenguaje de programación.